Hola, ¿qué tal? Aquí empieza Contexto Global por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Tercera ronda de ataques iraníes. Teherán vuelve a lanzar misiles sobre Tel Aviv y Jerusalén. Tan solo 4 horas después de la segunda ola de ataques que dejan cerca de 34 heridos y al menos un muerto. Previamente, el primer ministro Benjamin Netanyahu llamó a los iraníes a un levantamiento. Irán confirmó que los primeros ataques israelíes dejaron al menos 78 personas muertas, entre ellas al jefe de la Guardia Revolucionaria y al jefe de la Fuerza Aeroespacial, además de unos 320 heridos, y que también causaron la destrucción de la instalación exterior de la principal planta nuclear iraní. Mientras tanto, ya fue hallada la caja negra del avión de la aerolínea Air India que se accidentó en Ahmedabad y se cobró la vida de más de 240 personas. Una fuente cercana a la investigación señaló inconvenientes de motor y tren de aterrizaje. Vamos a empezar en Medio Oriente. Irán lanzó una tercera ronda de ataques que se dan en respuesta a la ofensiva israelí de esta madrugada y contra ciudades como Tel Aviv y Jerusalén. Pasada la 1 de la mañana, hora local, las sirenas antiaéreas volvieron a sonar en ambas urbes. Medios locales indican que al menos un misil logró impactar en Tel Aviv. Esta nueva ola de ataques se dan al menos 4 horas después de una ola masiva de ataques que dejaron un saldo de al menos una persona muerta y más de 30 heridas, según los paramédicos israelíes. El ejército dijo que fueron menos de 100 artefactos y que la mayoría fueron interceptados o no alcanzaron sus objetivos. Estados Unidos estuvo participando en el derribo de misiles. En la última hora se lanzaron 2 series de misiles tierra-aire desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. En ambas series se dispararon menos de 100 misiles, la mayoría de los cuales fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea o no los alcanzaron. Hay un número limitado de impactos en edificios, algunos causados por la metralla de las interceptaciones. Después de los primeros ataques, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se dirigió al pueblo iraní y llamó a un levantamiento contra lo que llamó un régimen malvado y opresor. El mandatario resaltó el duro golpe que asestó contra varios líderes militares y otras figuras de la República Islámica y les dijo que esta era una oportunidad para hacer oír sus voces. De otro lado, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, dijo que Israel inició una guerra que habrá graves consecuencias y que la respuesta no será a medias. Como dije ayer y muchas veces antes, la lucha de Israel no es contra ustedes, no es contra ustedes, el gran pueblo de Irán, a quien respetamos y admiramos. Nuestra lucha es contra nuestro enemigo común. Un régimen asesino que los oprime y los empobrece. Valiente pueblo de Irán, su luz vencerá a la oscuridad. Estoy con ustedes, el pueblo de Israel está con ustedes. El régimen sionista cometió un grave error, actuó mal y por la voluntad de Dios las consecuencias lo llevarán a la ruina. Nuestras Fuerzas Armadas están preparadas y los funcionarios del país y todos los sectores del pueblo las respaldan firmemente. Sin duda, la vida se les amargará. No deben pensar que con un solo golpe se acabó. Ellos empezaron esto y desencadenaron una guerra. No permitiremos que salgan ilesos del gran crimen que han cometido. Sin duda, las Fuerzas Armadas de la República Islámica asestarán duros golpes a este malvado enemigo. La nación apoya y respalda a las Fuerzas Armadas y la República Islámica. Y si Dios quiere, vencerá al régimen sionista. La parte iraní también confirmó que unas 78 personas perdieron la vida en los primeros ataques de Israel, entre ellas el jefe de la Guardia Revolucionaria Hossein Salami y el jefe del Estado Mayor y el líder de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia. Otras 320 personas habrían resultado heridas. El jefe del organismo de vigilancia nuclear de la ONU, Rafael Grossi, confirmó ante el Consejo de Seguridad la destrucción de la instalación exterior de la central nuclear de Natanz, la principal instalación de enriquecimiento de Irán. Grossi aseguró que el lugar se registra una contaminación radiológica y química, pero que estas son manejables con las medidas apropiadas. At present, the Iranian authorities
Actualmente las autoridades iraníes nos informan de ataques contra otras dos instalaciones, la planta de enriquecimiento de combustible de Fordow y la de Isfahan, donde se encuentran una planta de fabricación de placas de combustible, una planta de fabricación de combustible, una instalación de conversión de uranio y una planta de enriquecimiento. El ataque de Israel a Irán también se saldó con la muerte de varios científicos vinculados a los programas de desarrollo nuclear. Tanto militares como científicos han sido blanco de ataques mortales en los últimos años y en la mayoría de los casos Teherán ha culpado a Tel Aviv de llevar a cabo dichos operativos. Natalia Plazas nos amplía. Este viernes Israel mató al comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami, y a uno de los jefes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Mohammad Hossein Bakeri. También a otros 2 altos cargos del ejército. En los últimos años hay una larga lista de militares muertos en ataques, por muchos de los cuales se culpa a Israel. El 20 de enero de 2024 murió en un presunto ataque aéreo israelí Sadeh Omid Sadeh, brigadier general y jefe de inteligencia de la fuerza Quds en Siria. Junto a él murió su número 2, Ha Holam, y otros 3 asesores militares. Mohammad Reza Zahedi, brigadier general y vicecomandante de las fuerzas Quds, falleció el 1 de abril de 2024 en un ataque contra el consulado iraní en Damasco, algo que Irán atribuyó a Israel. Otro militar de alto rango asesinado en los últimos años fue Qasem Soleimani, aunque en este caso en un ataque reivindicado por Estados Unidos. Soleimani fue uno de los militares más poderosos de Irán. Murió en 2020 por un ataque con drones ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump en su primer mandato. Este viernes también fallecieron científicos nucleares en los ataques israelíes. En el pasado, otros científicos de gran importancia para el país han sido asesinados o han enfrentado ataques. Otro fue Mohsen Fakhrizadeh, a quien se le conocía como el padre del programa militar nuclear iraní. Murió el 27 de noviembre de 2020 en una emboscada por la que Irán culpó a Israel. Tel Aviv no ha reconocido su muerte. Este viernes falleció en los ataques de Israel Fereidun Abbasi, director de la Organización de la Energía Atómica y ex legislador. Abbasi había sobrevivido a un intento de asesinato en 2010. También murió en la jornada Mohammad Tehramchi, uno de los científicos nucleares más reconocidos del país, y otros 4 científicos más. Cambiamos de tema. La ciudad de Ahmedabad, en el norte de India, sigue en estado de shock tras el mortal accidente de aviación que dejó más de 240 muertos en la víspera. El primer ministro Narendra Modi visitó la zona afectada y al único sobreviviente del siniestro. Mientras tanto, forenses trabajan para identificar a las víctimas. Una caja negra fue recuperada del lugar del accidente. Natalia Plazas nos cuenta más. En India ya se halló una de las cajas negras del avión que se estrelló en la víspera, pero ni la conmoción ni el nerviosismo han pasado. Familiares lloran a sus seres queridos tras el letal accidente en el que murieron más de 270 personas en el norte de India. El único sobreviviente fue un ciudadano británico que logró escapar del avión tras su impacto. Aún no da crédito a lo sucedido. Todo pasó ante mis ojos. No sé cómo sobreviví. Durante un tiempo también pensé que yo iba a morir, pero al abrir los ojos me di cuenta de que estaba vivo e intenté desabrocharme el cinturón y escapar por donde pude. La azafata y los demás murieron ante mis ojos. El primer ministro Narendra Modi visitó al único superviviente. También inspeccionó los restos del avión y los edificios afectados por su impacto. Mientras tanto, los equipos forenses trabajan a contrarreloj para recopilar muestras entre los restos de las víctimas, con la intención de que sean entregados a las familias lo más pronto posible. Trabajamos incansablemente para recopilar los registros dentales de las víctimas. Es una situación muy lamentable, pero en la medida que podamos contribuir a que se haga justicia en la identificación, estamos haciendo todo lo posible. El vuelo AI-171, un Boeing 787 de Air India, con rumbo a Londres, se estrelló justo después de despegar contra la residencia de una facultad de medicina en Ahmedabad. Se trata del peor accidente de avión de la última década.
Terminamos en Estados Unidos. Los infantes de Marina desplegados en Los Ángeles para contener las protestas contra agentes de migración realizaron la primera detención de un civil este viernes. El evento se produjo a las afueras de un edificio gubernamental del que están encargados de proteger. Para ello se desplegaron más de 200 marines en un raro uso de las tropas estadounidenses, luego de que una corte de apelaciones le diera el aval a Donald Trump de usarlos para controlar las protestas sociales contra las redadas migratorias del ICE. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.